Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Primer libro de Samuel, el capítulo primero. Samuel, capítulo primero. Dice, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, a todos sus hijos y a todos sus hijos, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Hasta aquí nada más. Quiero hablar esta noche acerca de la resiliencia. La resiliencia es un término técnico que se usa en ingeniería y en física, que es la capacidad que tienen los materiales elásticos para estirarse y volver a su posición original. Eso se llama resiliencia. Es decir, que hay materiales que, por ejemplo, que tiene que hacer un florete, ¿no? Para esgrima. Tiene que usar un material tal que cuando se doble, vuelva después a su lugar original, que no quede doblado. Ese material se llama resiliente. Vuelve a su estado original. Usted agarra una gomita, de esas con las que atamos las cosas, la estira, y después la suelta y vuelve a su estado original. Ahora usted sabe que no todas las cosas vuelven a su estado original. Hay cosas que no vuelven a su estado original. Hay cosas que se deforman. Hay cosas que se deforman mucho. Hay cosas que se deforman poco. Uno no diría que la plastilina es resiliente, por ejemplo. Uno le da forma, pero nunca vuelve a su forma original. Y hay otras, es decir, hay diversos grados de deformidad. Esto se aplica también a los seres humanos, y es toda una ciencia que estudia la capacidad de reaccionar que tenemos y de reacomodarnos en las nuevas situaciones. ¿Cómo nos reacomodamos cuando las situaciones que están a nuestro alrededor cambian? Entonces, hay personas que son resilientes, es decir, rápidamente vuelven y se acomodan. Y hay personas que no son tan resilientes. Les tardan en acomodarse. Y hay gente que no se acomoda nunca más, ¿no? Entonces, hay que entender que no todos somos iguales y que una de las cosas que marca siempre la Biblia es que las personas varían de acuerdo a muchos factores y frente a las adversidades que tenemos también diferentes formas de reaccionar. Ustedes seguramente conocen a Eduardo Galeano, que es un escritor uruguayo muy famoso por un libro sobre América Latina, tal vez el libro más
más impactante que se escribiera sobre América Latina, que se llama Las venas abiertas de América Latina, él escribió acerca de esta condición de las personas, y él dice así: cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos son fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Es decir, él está hablando aquí de que todos nosotros tenemos potencialidades. ¿El fuego qué es? Es la potencialidad que todos nosotros tenemos. Tenemos una potencialidad humana para manejarnos en la vida. Pero él dice, pero no todas las potencialidades son iguales. No todas las potencialidades se manifiestan en la misma forma. Ante la adversidad, algunos vuelven a su posición de equilibrio rápidamente, otros no. Libro de Job. Job tiene una primera etapa de gran adversidad. Su esposa se desespera. Y entonces él le dice a su esposa, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Esto habla de la diferencia de reacción frente a lo mismo. Mientras que la mujer no se pudo reacomodar, él pudo reacomodarse. Lo que no quiere decir que no le duela, lo que no quiere decir que no sufra, pero se reacomoda, No está en crisis permanente, se está acomodando a una nueva situación. Ahora, yo elegí este caso, que es el caso de Ana. Y Ana es uno de esos casos típicos de persona que tiene un problema y le cuesta reacomodarse en el problema que tiene. Primero hay que mirar el mundo en el que vive Ana, porque a todos nosotros nos condiciona la sociedad en la que vivimos, el tiempo en el que vivimos. La capacidad de reacción está relacionada también con el entorno que nosotros tenemos. Ana era una mujer hebrea y estaba metida dentro de una cultura, y en esa cultura hebrea, la mujer, el tener hijos en la mujer era su privilegio y su gloria. Cuando nosotros vemos que un matrimonio se va a casar, le decimos que sean felices, ¿no es cierto? Quiere decir que para nuestra sociedad la gran meta de la vida sería que la persona se realice en la felicidad, pero no le decimos cómo tiene que ser feliz. Decimos que sea feliz, punto. En cualquier forma, pero que sea feliz. Pero cuando los hebreos saludan, y esto usted lo encuentra por ejemplo en el libro de Génesis, cuando despiden a Rebeca, dice, hermana, sé madre de millares y posean tu descendencia a la puerta de tus enemigos. Fíjense que en las dos frases le está diciendo, al despedirla, que tiene que tener hijos, muchos hijos, y que sus hijos tienen que ser fuertes. ¿Qué es lo que le está diciendo a la familia? Le está diciendo lo mismo que nosotros decimos, que sea feliz. Pero para ellos la felicidad estaba ligada al hecho de tener hijos. Entonces, le están deseando que tenga hijos, porque si no tiene hijos no puede ser feliz, porque la cultura estaba armada en esa forma. En el Salmo 128, que se cantaba acerca de las familias, que se cantaba cuando el pueblo iba a Jerusalén, dice, tu mujer será como una vid a los lados de tu casa que lleva fruto, y tus hijos como planta de olivo. Es decir, el hecho de los hijos era un hecho fundamental para la realización de la mujer. Cuando se habla de la mujer virtuosa se dice que sus hijos se levantarán y le dirán bienaventurada. Es toda una cultura que gira alrededor de que la felicidad está en la maternidad. Y esto incide en las personas, ¿no es cierto? Si la persona se casa y en vez de decirle que sea feliz, le dice que tengas muchos hijos y que seas madre de millares y millares y que tus hijos sean, le está subrayando algo, que es para la sociedad esa la base de la felicidad. Ahora imagínense cuando una mujer era estéril, ¿qué pasaba? En una sociedad que marca eso como su realización. No se puede relacionar sino a través de eso. No se puede realizar sino a través de eso. Entonces,
la sociedad que marca todo eso va gestando también gente con determinadas características. Y entonces, por ejemplo, en Israel uno se podía divorciar si la mujer era estéril, era una causa de divorcio, ¿no? Porque si Dios había cerrado la matriz, explicaban ellos, es que estaba maldita la mujer. Y si uno se había casado con una mujer que estaba maldita, esta es la explicación que daban los rabinos, no es la explicación que estoy dando yo, sino lo que explicaban ellos, para que nos demos cuenta la presión que tenía esta mujer encima. Si ella tenía una maldición encima, porque no podía tener hijos. Y entonces su marido podía presentarse ante el sacerdote y decir, yo voy a repudiar a esta mujer porque tiene una maldición. Y su maldición es que no puede tener hijos. La esterilidad era algo así como una contaminación. Los rabinos la comparaban a la lepra. Es decir, la lepra de la mujer era no tener hijos. Era un problema espiritual para ellos, este asunto. Quiere decir que cuando usted lee este primer capítulo y ve a Ana tan desesperada porque no tiene hijos, usted tiene que entender que está todo este entorno alrededor, ¿no es cierto? Que está todo esto alrededor, todas las presiones de una sociedad que en todos los aspectos está señalándole que ella tiene que realizarse a través de la maternidad. Y Ana pertenecía a esa cultura. Y seguramente, perteneciendo a esa cultura, empezó a pensar que ella tenía una maldición, que llevaba una impureza en su cuerpo, y que era aceptada por su marido nada más que porque su marido tenía compasión. Porque ¿por qué razón el esposo no podía convencerla de que la amaba? No podía convencerla. El día que se convenció ella de que era estéril, el día que se convenció que no podía tener hijos, se estiró y no volvió a su estado original. ¿Por qué? Porque no tenía resiliencia, no tenía esta capacidad de volver al estado original. El drama de ella no lo podía superar. Y así como en otros casos, como en Job, uno ve que se estiró la vida, pero volvió rápidamente, en el caso este se estiró y se deformó, pero no volvía a la normalidad. Y cuando usted lee el capítulo usted se va a encontrar con dos versículos, uno detrás de otro, ¿no? Donde se señala el hecho de que no podía tener hijos, pero se señala también dos actitudes alrededor de ella. ¿Usted se acuerda las historietas del pasado, o a veces aparece también en los dibujos animados, que cuando la persona está en una crisis, aparece un diablito y un angelito que lo tira cada uno de su lado, ¿no es cierto? Es decir, que uno lo estimula al mal y otro lo estimula al bien. Cuando yo leo este capítulo y leo estos dos versículos que están acá, me parece ver a este angelito y este demonio que lo tiene. Por un lado dice, cuando iban al templo, su esposo le daba a todos una porción, pero a ella le daba una porción escogida. Le estaba diciendo, vuelve a la normalidad, no estés estirada así, hay que tener capacidad de reacción. Y el esposo le mostraba que necesitaba que ella tuviera capacidad de reacción, dándole la mejor parte. Pero por el otro lado estaba la otra mujer, que le recordaba cada día el problema que ella tenía y se lo echaba en cara. Por lo tanto, ella estaba entre dos cosas que la tironeaban, y entre estas dos cosas no lograba llegar a la normalidad. Las dos caras están al lado de ella, ¿no? Por un lado, la rival, que la irrita, la entristece, la enoja, y por otro lado, su compañero, que la consuela, trata de darle seguridad. La luz y las tinieblas, el ángel y el demonio están ahí, ¿no? Pero ella sigue en ese estado de estiramiento, ¿no? No vuelve a ser lo que era. Hay un momento en la vida de Ana, que es cuando ella se convenció de que era estéril. Pero usted sabe que en aquel momento no había ginecólogos, ¿no? Ni había análisis, ni nada. Así que la mujer tenía que llegar al convencimiento de que era estéril. Cuando ella se convenció de que era estéril, de que ya eso no andaba más, ella en ese momento sufre un cambio, y en ese cambio no puede reaccionar, No puede volver a la normalidad. Es como una incapacidad.
Y le pasa lo que le pasa a muchos, que están mal y se rehúsan a salir de la situación. Fíjese en el Salmo 77, Asaf, dice que está en un estado de angustia y cuenta su estado de angustia, pero él dice, mi alma rehusaba consuelo. Es decir, no tenía la capacidad de volver al estado original, la capacidad de reacción. Jacob dice que cuando le trajeron la noticia de la muerte, supuesta muerte, porque no había muerto, de su hijo José, pero él creía que había muerto, le trajeron la ropa ensangrentada del hijo, él dice, no quiso recibir consuelo. Es decir, se estiró y nadie lo podía hacer volver a la normalidad. Tal vez Sara quería volver, pero no podía volver. Yo mientras que leía este capítulo pensaba, ¿qué hubiera pasado si Ana, en vez de vivir en aquel momento, hubiera vivido hoy? Y el médico, después de hacer todos los análisis, le hubiera dicho, usted es estéril para siempre. ¿No es cierto? ¿Qué hubiera hecho? Hubiera entrado en este estado y entonces a lo mejor se habría ido un médico y el médico le hubiera dado una pastilla para que estuviera bien, ¿no? Una pastilla de la felicidad para que estuviera bien. Salidas artificiales a un problema real, ¿no? Entonces, a través de la química, lo sacan por un momento de la realidad, pero cuando se acabó el efecto de la pastilla, el problema sigue, ¿no es cierto? El problema está todavía allí, la persona sigue estirada, no vuelve a la normalidad, porque justamente la resiliencia es volver a la normalidad, pero normalmente, valga la redundancia, no por el efecto de otro factor ajeno, sino volver a esa realidad. El problema es un problema que se da mucho en muchos cristianos, sobre todo cuando tienen reveses muy fuertes en la vida. Las grandes pérdidas económicas, por ejemplo, que cambian el estatus de la persona, las grandes pérdidas familiares, ¿no es cierto? Todas estas cosas producen un estiramiento en la vida y hay que volver a la normalidad, en alguna forma hay que volver a la normalidad. Y la observación muestra que muchos que pasan por estas situaciones vuelven rápidamente y se reacomodan. Todo tiene un proceso, pero en ese proceso se reacomodan. Y hay otros que tardan mucho en reacomodarse y hay otros que no se reacomodan nunca. No se reacomodan nunca. Yo me acuerdo de un señor a quien yo no conocía que quiso hablar conmigo porque tenía un problema y cuando se sentó me habló de que había perdido a su esposa y yo dije, bueno, perder a la esposa de un buen matrimonio debe ser terrible. Empecé a hablar con él y hablé y de repente le digo, ¿cuánto hace que falleció su esposa? Porque el hombre estaba desesperado. Dice, 15 años. Entonces usted se queda allí parado y dice, este hombre cambió hace 15 años y no superó todavía su problema. Porque si me dice, mire, hace 3 meses, yo lo entiendo. Pero hace 15 años hay algo que está fallando allí. El problema es un problema que afecta la parte interior. Técnicamente se llama la psicología profunda, ¿no? Es decir, la parte más honda, por así decirlo, de la psiquis humana. La psicología profunda es la que estudia las motivaciones más hondas del comportamiento. Hay algo que pasa muy adentro de la persona, que lo afecta profundamente. Ahora miren ustedes cómo soluciona Jesús el problema Cuando Jesús se tiene que enfrentar a la cruz, se produce en él una crisis. Él dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Que el hecho de lo que viene detrás no es justamente una fiesta. Y esto lo está afectando profundamente. Y esto lo está desequilibrando interiormente. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces llama a los discípulos para orar. Y usted dice, bueno, hagamos una reunión de oración. No. Él le dice, ustedes oren aquí para que no entren ustedes en tentación. Y él se aleja. Es interesante que el Evangelio nos da hasta la medida que se alejó.
Dice, se alejó como un tiro de piedra. Es decir, el hecho, usted tira una piedra, allí estaba Jesús. Se alejó. Y entonces ora en soledad. Nosotros conocemos la oración, pero Jesús ora en soledad. Ahora, Jesús estaba acostumbrado a estar con los discípulos, a orar con los discípulos, a trabajar con los discípulos, pero en este caso se aleja y ora en soledad, absolutamente solo en aquel lugar. Cuando termina de orar, aparece la turba que lo va a llevar. Jesús le pregunta, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Dice usted, acá llegó el equilibrio, ¿no? Un momento antes dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí, velen. Voy, vuelvo y tengo a la persona enfrentando el problema. Y enfrentándolo con toda integridad. ¿Se acuerdan ustedes de Jacob en el Antiguo Testamento? Jacob era un hombre que hizo de todo. Después de 20 años va a regresar para encontrarse con su hermano que quiere matarlo. El hermano cuando se entera prepara a toda la gente para matarlo. Él sabe que el hermano lo quiere matar. Sabe que preparó un ejército. Entra en crisis. Él tiene a toda su familia, tiene a todos sus siervos, tiene a todos sus amigos, está rodeado de todos, pero él entra en crisis, él. Y entonces va solo. Y esa noche tiene la lucha, ¿se acuerdan ustedes? La lucha con el ángel, hasta la madrugada. Es una lucha en soledad la que tiene, en medio de la crisis. Y al otro día se enfrenta en paz con su hermano. ¿Qué quiero decir con esto? Que los problemas profundos de la persona no pueden ser mediatizados. No pueden ser mediatizados. Es decir, yo no puedo meterme en el medio de ese problema. Tengo que dejar que el proceso de la persona siga. Y tengo que indicarle esto. No puedo mediatizar el problema ese. Porque es un problema tan profundo, pero tan profundo, que los hombres cuando nos queremos acercar, en vez de cerrar la herida, lo abrimos. Una persona pierde un ser querido y de pronto entra en crisis porque no puede superarlo. No puede superarlo. Entonces yo quiero acercarme a esa persona. Entonces lo busco. Cuando lo encuentro lo abrazo fuerte y entra en crisis. Lo que quiere decir que le estoy abriendo nuevamente la herida. ¿Se da cuenta? Y esto se puede prolongar porque los hombres no podemos curar las heridas interiores de los demás. Por eso Jesús se alejó un tiro de piedra. Porque acá no podía mediatizarlo, no podía decir, mire, ustedes oren por mí y con eso se soluciona. Esto es algo que yo lo tengo que arreglar delante de Dios. No lo puedo mediatizar. Cuando los amigos de Job quisieron mediatizar el problema, ¿no? ¿Vinieron para qué? Yo creo que los amigos de Job tenían la mejor de las intenciones. Yo nunca dudo de las buenas intenciones. Pero también digo que cometieron el peor de los errores. Porque sí hay algo que los hundieran en ellos. ¿Por qué? Porque quisieron mediatizar en el problema. Quisieron ser el medio. Y Job el asunto lo tenía que arreglar con Dios. Y usted lee todo el libro de Job como si fuera una historia de corrido, ¿no? No deteniéndose, sino de corrido. Y usted ve que Job entra a los amigos, están callados porque él está en crisis, empiezan a hablar, Job vuelve a entrar cada vez más en crisis, se defiende, se transforma en agresivo, todo esto, y a lo último, solo arregla el asunto con Dios. Cuando entra Dios en escena, entonces hablan Dios y Job, Dios y Job, Dios y Job, es decir, están los dos solos. Al no mediatizar el problema, cuando llegó a ese momento en que tengo que arreglarlo con Dios, es cuando me doy cuenta de que el problema es un problema profundo, tan profundo que no lo puedo mediatizar. Yo le puedo pedir, y nosotros podemos pedir acá, mire, ore porque tengo este problema, ore por aquello, pero hay problemas que son demasiado profundos, demasiado grandes, que no se pueden mediatizar, que por más que pidamos oración y que nos pueden acompañar, eso es algo que tenemos que arreglarlo nosotros delante de Dios. Cuando Elí, el sumo sacerdote, para los que leyeron todo el capítulo, quiso entrar en el problema de Ana y quiso mediatizar, embarró el asunto. Fue peor el remedio que la enfermedad. Los problemas profundos del alma no pueden ser mediatizados. La solución de Ana. Ana oró a Jehová.
Lloró abundantemente, hizo voto. Y uno ve que ella llegó al templo, el templo tenía un sacerdote, ella está con el sacerdote más importante, porque el sacerdote viejo, que tiene los hijos de allí, ¿no? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote está para mediatizar entre Dios y los hombres, está puesto para eso, lo dice la carta a los hebreos, está puesto para establecer el puente. Pero en ese momento el sumo sacerdote no pudo establecer el puente, porque no podía entrar al problema profundo del alma. Y entonces él la ve a aquella mujer y la tiene que dejar que ore sola. Y cuando Ana ora sola, ora al Señor, llora abundantemente, no delante de la gente, sino delante de Dios, hace voto y ese encuentro le trae paz. ¿Por qué detuve yo la lectura allí? ¿Por qué no seguí? Porque después viene la fiesta, ¿no es cierto? Viene Samuel y todo lo demás. Pero lo importante es leer secuencialmente el capítulo. La paz la adquiere antes de recibir la bendición del Hijo. Antes. Ella vuelve a la normalidad sintiendo que es estéril. Pero le hizo una promesa a Dios, por si Dios lo sacaba. ¿No es cierto? Le hizo una promesa. Pero ella vuelve todavía en esterilidad a su casa. Pero vuelve en paz. Es decir, encuentra el equilibrio. Claro, es fácil encontrar el equilibrio después que nació Samuel, ¿no? Tenemos el problema solucionado. El problema es en la pérdida encontrar el equilibrio. Ella encuentra el equilibrio antes. Dice, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es como si hubiera saldado la deuda y no estaba encinta en ese momento, ¿no? Estaba así todavía, pero había logrado encontrar el camino del equilibrio. Hay momentos de desequilibrio en la vida de todos los seres humanos, tribulaciones muy profundas donde Dios nos convoca a la soledad con Él, donde no podemos mediatizar el problema y donde uno comprueba que el Dios poderoso, todopoderoso, tiene brazos tan poderosos como para sostenerlo, aún en ese momento. Hay problemas que pueden ser mediatizados, que yo puedo buscar el medio, y hay problemas que no. Son los problemas más profundos. Eso cada uno de nosotros tiene que aprender a presentarlos delante de Dios y arreglarlos en soledad con Dios, porque no hay otro camino, ni hay otra solución. Ana entendió eso cuando después de ir repetidas veces al templo y no solucionar el problema, llega y derrama el alma delante de Dios en soledad. Cosa bastante extraña en el planteo del Antiguo Testamento, bastante extraña, donde el sacerdote tiene que salir de costado, el sacerdote desaparece, y Ana vuelca en el templo el corazón en soledad delante de Dios. Y eso le devuelve el equilibrio. Eso produce el retorno a la situación original. Cada uno de nosotros tiene que ser consciente de cómo funciona su propia alma y cómo funcionan sus propias reacciones. Vaya esta noche y piense qué grado de resiliencia tengo yo, qué grado de capacidad para reacomodarme a las situaciones traumáticas tengo. Es importante saber eso. Y también saber cuáles son los caminos de la solución para los problemas profundos, que es lo que aprendió Ana ese día. Que este era un problema que no lo solucionaba ni conversando con Penina, que era un día, ni escuchando a su esposo porque siempre lo interpretaba mal. Este hombre me tiene compasión, me tiene lástima, por eso me da la mejor parte, ¿no? Y no solucionaba el problema. Ni con el sacerdote que decía, está orando así, debe estar borracha esta mujer. Con nadie. Era un asunto que tenía. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y salva a los contritos de espíritu. Mis hermanos, cuando usted vea que hay un caso profundo de desacomodamiento por problemas que pueden haber sucedido en la vida, tenga siempre prudencia y cuidado. Tenga siempre prudencia y cuidado. Porque hay que actuar con inteligencia.
no podemos hacer volver a la persona nosotros. Es un asunto donde tiene que actuar Dios. Nosotros podemos orar por él. Podemos orar por esa persona. Pero en última instancia, ese enfrentamiento personal con Dios, es encontrarse con él. Esa soledad de Jesús como un tiro de piedra de los discípulos que más amaba, en soledad. Esa soledad de Jacob que deja toda su familia y lucha con el ángel solo. Eso es el valle donde se templa la persona. Y por eso Dios permite que lleguemos a ciertas situaciones. Ana salió templada de esa situación y se supo reacomodar porque supo presentar a Dios su necesidad profunda. ¿Cuánto le costó llegar a entender esto, no? ¿Cuánto le costó? ¿Cuántas lágrimas? Hasta que entendió cómo funcionaba su mecanismo interior y su vida espiritual. Esto está escrito para que a nosotros no nos cueste tanto, para que nosotros aprendamos cuál es el camino. Gracias, Padre, porque tú has estado con nosotros esta noche. Gracias porque has oído nuestra oración. Te rogamos ahora que tu palabra quede en nuestros corazones, sobre todo para los momentos en que tenemos que atravesar pruebas difíciles que nos descolocan en nuestra vida, para que podamos encontrar en la presencia tuya y en la comunión contigo el equilibrio que las situaciones, las circunstancias nos hacen perder. Señor, te pedimos que nos dé sabiduría también para tratar con nuestros hermanos que están pasando por pruebas duras, difíciles en su vida, para que actuemos con sabiduría, dejando el espacio que te corresponde a ti, aprendiendo, Señor, a respetar la intimidad que cada alma tiene que tener contigo y ayudando en la oración silenciosa para que tú restaures. Bendícenos, Señor, para que miremos para adentro nuestra propia vida y para que podamos encontrar siempre el camino correcto y el poder de tus brazos para sostenernos. Recibe, Señor, nuestra adoración. Bendícenos al retirarnos a nuestra casa. Danos paz, Señor, para llegar a nuestro hogar. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.